Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien, con muchas bendiciones, que se encuentren muy bien en el lugar donde se encuentran, con su familia y pues sin más ni más, empecemos con este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, porque hay mucho que abarcar y pues vamos a darle continuidad igual a todas las exposiciones que hemos visto con anterioridad. Vamos a ver la diferencia entre el pacto de Dios y la ley, que un poquito ya lo introduje en la exposición pasada, que es diferente el pacto que Dios hizo con su pueblo, que es el que Él habló de sus labios y el pueblo lo escuchó y que todos a una sola voz dijeron sí lo voy a cumplir, que es el decálogo o los 10 mandamientos. Y muy diferente a lo que es la ley, que la ley después vino a partir de que son las 613 leyes que Moisés escribe. Vamos a ir desarrollando todo esto aquí en este video, entendiendo que el pacto está dentro del arca, que eso es lo principal, eso no se rompe, no pasa, o sea, es el pacto que Dios ha hecho con el pueblo, vigente hasta los últimos días, como en el Apocalipsis nos lo manda, a diferencia de la ley. La ley es muy diferente y es lo que vamos a desglosar el día de hoy. Entonces, pues, sin más ni más, empezamos aquí. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra primera diapositiva y vamos a continuar. Continuamos en el desierto. Después de fallar el pacto de Dios, de que el pueblo le falló al pacto de Dios, recordamos que Dios hizo el pacto y ellos pues lo rompieron adorando a un becerro, hicieron un becerro de oro y se empezaron a adorarlo. Dijeron, haremos fiesta para Jehová, que Jehová era el becerro, y empezaron a hacer adoración a ese becerro. Lo rompieron. Ahí en ese momento fue el rompimiento, que la vez pasada lo comparamos a que pues realmente era muy poquito tiempo en el cual habían hecho el compromiso y a unos cuantos días de que Moisés se les desapareció para ir con Dios al monte Sinaí, o sea, ellos hacen esta pues rompimiento del pacto, haciendo esa adoración. Recordamos también que lo manejamos, que es bien importante el sentido de la adoración a otros espíritus, en este caso ellos adoraban al becerro, pero vamos a tratarlos de explicar de que en el corazón del hombre solamente debe demorar el amor hacia nuestro Dios, a nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque si nosotros desviamos la mirada hacia otros ídolos, hacia otras veneraciones, hacia otras cosas, o sea, a Dios no le agrada. Dios es un Dios celoso, que en el cual únicamente quiere toda nuestra atención hacia Él. Y su segundo mandamiento es eso: no te harás dioses ajenos, no harás estatuas, no tendrás nada. Cosa que tristemente a veces pues la han cambiado eso, porque por ejemplo en las católicas el segundo mandamiento del decálogo lo eliminaron, lo borraron así totalmente. Pero la gente que está en esa religión no se da cuenta porque no lee la Biblia. Entonces al no leer la Biblia pues nunca se da cuenta que le están mintiendo. Entonces, por eso es bien importante escudriñar y leer las escrituras, que nadie nos guíe más que solamente Dios, con su palabra, con su espíritu, y seguir investigando. Bueno, ya me estaba desviando un poquito aquí. Entonces, vamos a ver, ya de que fallaron el pacto, porque hicieron la idolatría aquí al becerro de oro, se postraron ante él y se olvidaron de nuestro Señor. Entonces, aquí es donde viene la ley, que es la que les voy a decir. Después, pues Moisés intercede por el pueblo, va y le dice al Señor, perdónalos, porque Dios pues los quería raer, o sea, destrozarlos de la tierra, y les dijo que iba a ser un nuevo pueblo a través de Moisés, pero gracias a la intercesión de Moisés este pueblo prevalece. Entonces, aquí es donde viene, donde les va a empezar a dar la ley. Les voy a leer de acuerdo al Talmud, que es la interpretación oral de la ley rabínica. Y la Torah, que es la escrita, hay 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos, que son los que todavía algunos dicen que están vigentes y que pues tratan de judaizar a la gente para que los cumplan. Pero nosotros nos vamos a apoyar aquí en la carta de los Gálatas, es la que escribió Pablo, el apóstol Pablo, en la cual vamos a ver realmente Pablo que nos trató de decir, porque recordamos que Pablo era judío de judío, o sea, de la tribu de Benjamín. Se sabía de memoria la Torah, se sabía de memoria las leyes.
Y fíjense lo que él nos dice en esta carta de los Gálatas, después de que nuestro Señor le quitó la venda de los ojos, de que iba en el camino a Damasco, lo cegó, se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente en eso fue su transformación. Y lo importante aquí de esta carta de los Gálatas es que vamos a entender desde el punto de vista de un fariseo de fariseos, judío de judíos, ver cómo no dejarnos engañar por personas que a lo mejor piensan que el camino para llegar es la ley. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera diapositiva referente a los Gálatas. Esta fue una carta escrita por Pablo que corrige a los judaizantes y reprende a Pedro. Empieza la carta de Gálatas con un tono hasta enojado o preocupado de Pablo, diciendo, pues, ¿por qué tan pronto se desviaron del evangelio, del verdadero evangelio? ¿Por qué me lo quieren modificar? ¿Por qué me lo quieren cambiar? Y en eso también reprende a Pedro, porque Pedro comía con los gentiles, o sea, comía con los gentiles, nos referimos a que comía comida que no estaba permitida en la ley, pero él la comía. Pero después los quería judaizar, entonces pues no era lógico, era una cosa de dices, pues no se debe de hacer así. Entonces lo reprende y le dice que pues no sea parte de la verdad, que la verdad es solamente viene del Espíritu Santo. Les recomiendo que lean toda la carta de Gálatas, recordando que Gálatas es una carta. Nos la dividen así con fragmentos como para nosotros identificarla a la hora del estudio, pero si la pueden leer de corrido, de principio a fin, es mejor porque te das cuenta desde el saludo, desde el cuerpo de la carta y hasta la despedida, que es un todo, es un complemento. No hay que sacar fragmentos de ahí. Pero la numeración, los versículos y todo lo ponen para nosotros hacer el estudio, pero comencemos a leerla toda completa, de principio a fin, todo Gálatas, en el cual vamos a encontrar esto que les estoy comentando. Vamos a ver, también aquí en Gálatas vamos a encontrar, todos los que dependan de la ley están malditos. Estamos hablando del libro de la ley. Entonces ya nosotros ya distinguimos que son los 10 mandamientos de la ley, ¿ok? 10 mandamientos es el decálogo y la ley son las 603 enseñanzas. Esto viene en Gálatas 3 del 10 al 25, ¿ok? Todos los que dependan de la ley están malditos, porque si no cumplían una, pueden cumplir, no sé, 600, pero les fallaran 13 o 612 y fallaban en una, eran malditos, tenían que cumplir todas y es imposible que las cumplan todas. Entonces vamos al siguiente punto. Los 10 mandamientos o testimonios, esos son los que están dentro del arca. Eso lo pueden leer en Hebreos 9:4. Todas estas citas que les pongo también es para que ustedes se animen y vayan a comprobar y vayan a leer que efectivamente esto está escrito. Entonces los mandamientos estaban dentro del arca, pero las leyes, lo que era la Torah, estaba por fuera o a un lado del arca, no estaba dentro. ¿Ok? En Gálatas, pues, los que le comentaba, Pablo estaba enojado porque por la ley nadie se justifica delante de Dios. Nadie se va a justificar por medio de la ley. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la ley? Solamente era para frenar la perversión, la contaminación con los otros pueblos, para que llegara por el linaje de David nuestro Señor Jesús. Se frenara lo que sería la idolatría, la maldad, la impiedad y pues toda la naturaleza perversa del hombre. Para eso servía, era como un halo, que es como una niñera, o sea, que era una guía mientras que llegaba realmente nuestro Señor Jesús aquí a cambiar lo que sería esa, porque lo que cambia es el sacerdocio, que es lo que vamos a ver aquí adelante. Él no vino a robar la ley, o sea, él vino a cumplir toda esa ley porque no hubo nadie que la cumpliera más que él fue el único que la cumplió. Entonces al cumplirla vamos a ver cómo va a haber un cambio en esta ley, porque ya no estamos bajo la ley arónica, ya estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es lo que vamos a ver aquí adelante. En Gálatas 5 del 1 al 3 nos dice, si alguien se circuncidase, estaba obligado a guardar toda la ley, que son las fiestas, el Shabbat y todo lo que hacen los judaizantes. En Israel, el Israel de Dios es todo el pueblo.
Ok, continuamos. Entonces, quedamos que el pacto es para todo Israel, Israel, o sea, todo el pueblo hebreo, todo el pueblo de Dios, incluyendo lo que sería la tribu del norte, la tribu del sur, que después se fueron a pasar la tribu del norte a ser parte de los gentiles, que voy a dedicar más adelante un estudio de una exposición para entender la dispersión de la tribu de Efraín, que es la del norte, y ver cómo está llena de naciones, que también es súper interesante, porque al decirnos gentiles, o sea, realmente estamos entre los gentiles, pero somos pueblo de Dios, que es la tribu del norte, que es la de la dispersión, de la cual Dios se divorció en en ese tiempo, y por eso la tribu del sur piensa que solamente son ellos los que quedan de la descendencia del pueblo de Dios. Pero es muy interesante, un poquito más adelante lo voy a explicar con citas y todo para que quede también entendido, porque es bien importante conocer y de dónde es nuestras raíces. Bueno, seguimos aquí con lo que estamos viendo, que es la ley y los mandamientos. Los 10 mandamientos, esos son para siempre, no tienen vuelta de hoja, son los que dijo Dios con su boca, y están directamente, los podemos comprobar en varias escrituras, entre ellas está Mateo, Lucas y Apocalipsis. En Apocalipsis, por ejemplo, aquí les voy a leer, en Apocalipsis 12 y versículo 17. Irritando el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Entonces, si vemos, o sea, está en el último libro, en el que es el Apocalipsis, está dicho que guardan los mandamientos. O sea, los mandamientos se guardan siempre, esos no tienen fecha de caducidad, son para siempre. Ahora nos vamos a Efesios 2:15 para ver cómo abolió nuestro Señor Jesús. Aquí nos está diciendo, vamos a leerlo tal cual textualmente. En Efesios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, estamos hablando de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, aquí en Efesios nos explica que Dios, nuestro Señor Jesús, fue el que abolió las leyes o ordenanzas. No está aboliendo los 10 mandamientos, está aboliendo las 600 y pico leyes y ordenanzas que estaban escritas. En ese momento en que nuestro Señor Jesús muere, se rasga el velo de arriba hacia abajo, y que nos da la entrada directa hacia el trono de nuestro Señor. Directamente el acceso se abre. ¿Okay? Entonces, al abrirse, se va a abrir tanto para el pueblo judío, el que quedaba de la tribu del sur, como el del norte, que son los gentiles, y de los dos pueblos se va a hacer uno, que es lo que nos está diciendo en esta de Efesios 2:15. Y pasamos a la siguiente. En esta diapositiva, vámonos a Mateo 12:5 y vamos a leerlo. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y sin culpa? Entonces, porque hay mucha gente que está muy afanada en el sábado, y que debes de guardar el sábado, y aquí en Mateo 12:5 nos está diciendo que los sacerdotes lo profanan y sin culpa alguna. Entonces, vamos a ver un poquito más del sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Eso viene en Mateo 12:8. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Es para que el hombre descansara. En la antigüedad, los días y las fiestas giraban alrededor de los sacrificios, y por lo tanto los sacrificios eran lo central y el sábado era el que se hacían. Y retomando lo que vimos en la diapositiva anterior, dice que los sacerdotes profanaban o comían o hacían el sábado y sin culpa alguna. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que en la que vamos a entrar, que es el sacerdocio de Melquisedec, que Dios nos hace reyes y sacerdotes para él, o sea, es lícito todo eso. Entonces aquí vamos a ver también en el Hebreos 7, vamos a leer: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él se recibió el pueblo de la ley. Recordamos, cuando estaba Aarón, la tribu de los levitas fue el que recibió ese sacerdocio, es por esa línea donde se hacía todo el sacerdocio levítico o arónico. Entonces nos dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario que se haya cambiado también la ley. Aquí se los voy a explicar un poquito con mis palabras, a lo que yo trato de, bueno, con lo que comprendo. Y aquí es, ok, tenemos dos sacerdocios. Un sacerdocio que fue el que se puso en el desierto, que es el sacerdocio arónico o levítico. Aarón fue el que les hizo el becerro de oro, que fue el que hizo para que adoraran el becerro. Entonces sobre ese se hizo todo el sacerdocio de los levitas. Okay, pero anterior a esto, como lo habíamos visto en las otras expositivas, existía otro sacerdocio, que era el sacerdocio de Melquisedec. El de Melquisedec, que era en caminos de justicia, en rectitud, en todo lo que los patriarcas anteriores hacían, que lo hacían desde Noé y anterior al diluvio, y de ahí hacia Abraham y toda su descendencia. Ese es el sacerdocio que había sido suplido por el arónico a la hora de transgredir el pacto, a la hora de romper el pacto, entró el levítico, pero el anterior al Melquisedec, el que era directo de nuestro Señor, el que era directamente de Dios, o sea, que es sacerdocio para siempre, eterno, ¿okay? Entonces, aquí nos está hablando de que a la hora de que nuestro Señor Jesús llega, entonces ya va a haber el cambio de sacerdocio, ya no nos vamos a regir sobre la ley arónica o por la ley de los levitas, sino entra por el sacerdocio de Melquisedec, que el antecesor que empezaba a hacer eso fue Juan el Bautista. Juan el Bautista se separó de toda la orden fariseica, rabínica, y él bautizaba en el desierto, llevaba otra forma de vida y predicaba: arrepiéntanse y bautícense. Entonces ahí él el que abrió el paso para que nuestro Señor Jesús llegara y retomara ese sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, y se cumpliera de Jesús en nuestros días. ¿Okay? Entonces hubo cambio de sacerdocio, por lo tanto hubo cambio de ley. Y vamos a verlo aquí en el Salmo 110, el 4. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Ahí nos lo está confirmando en el Salmo 110, en el versículo 4. Y ahora vamos a Hechos 7:18. Con esto queda abolido el sistema anterior a causa de su impotencia y debilidad, porque sabemos que el sacerdocio levítico y las leyes no eran o sea, eran impotentes y eran totalmente débiles, o sea, no eran efectivas. Ok, cambiamos la ley arónica al sacerdocio arónico por el de Melquisedec, lo que les estaba tratando de expresar. Ok, si recuerdan también, cuando el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y que dice, es necesario mejor que muera uno en lugar de que muera todo el pueblo, al rasgar sus vestiduras, ahí estaba ya simbólicamente diciendo: ya, este sacerdocio se acaba, se anula, se deja, y entonces nuestro Señor entra y toma, pero no toma ese sacerdocio, entra y toma el sacerdocio de Melquisedec. Esa también es otra parte importante donde estuvo la anulación. Hebreos capítulo 8:8. Y aquí vienen días que estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces aquí, como pasó lo que pasó, nuestro Señor dice: pondré la ley en nuestra mente, o sea, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí nos los está confirmando. Se va a poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso sí se hizo hasta que nuestro Señor Jesús vino, destruyó ese sacerdocio, llega por Él, llega por su gracia, llega por medio del Espíritu Santo, la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, porque anteriormente era imposible. El pueblo, por más
no podía, o sea, no podía hacerlo porque no estaba la gracia y el Espíritu Santo. Aquí vamos a leer completo Hebreos 8, del 8 al 13. Es importante, se los voy a leer rápidamente, pero esto ratifica lo que les vengo platicando. Ok, entonces empezamos. ¿Por qué reprendiéndolos dice? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos Dios, y ellos me serán a mi pueblo, y ninguno os enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré principio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Esto viene tal cual en Hebreos 8, del 8 al 13. Léanlo y mediten sobre él porque es muy, muy importante para en estos tiempos que de repente hay muchas modas judaizantes por ahí. Entonces, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis, eso lo dice Santiago, o sea, aquí nos está diciendo cumplir la ley real, la ley del Melquisedec, del sacerdocio de justicia, del rey justo, las sendas de justicias, lo bueno, harás lo bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí lo dice muy bien Santiago también, todo el Evangelio de Santiago lo expresa perfectamente lo que es el sacerdocio de justicia. Y vamos entonces al siguiente. A ver, perdón, que se me movió aquí. En la ley de Moisés había ofrendas y sacrificios, pero esos sacrificios no podían ser perfectos, no hacían perfecta que tuvieras una conciencia perfecta, o sea, los hacías, pero pues seguía igual el pueblo. Ya que no consiste ni en comidas, ni en bebidas, ni en diversión, ni en lavamientos, ni ordenanzas, nada de lo anterior, era como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, hasta que llega nuestro Señor, es el que nos limpia la conciencia, nos limpia, y es cuando es el cambio realmente, porque está dentro del corazón. La gracia, el Espíritu Santo es lo que hace que nos transforme, purificando los corazones. Los corazones, recordamos que es mente y corazón están unidos, o sea, nosotros debemos dominar el corazón con la mente para la obediencia de nuestro Señor Dios, para la obediencia de nuestro Señor Jesús, que es Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. El Espíritu de Dios es el que nos da la paz, que es la conciencia tranquila. Entonces nadie nos va a venir a dar ordenanzas o que nos quiera hacer seguir las ordenanzas antiguas, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y lo que nos da paz, y por lo tanto es una conciencia tranquila. Ok, vamos a Colosenses 2:11 y en Romanos 2:29, en el cual nos especifica, se los dejo para que lo lean también, que no de la circuncisión hecha a mano es lo que importa, sino la circuncisión en el corazón. Ok, y otro de Colosenses 2:16, nos dice claramente que nadie nos juzgue por comida, por bebida, por días de fiesta, por días de descanso. Ahí lo dice claramente. Lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en Tesalonicenses 2:14 al 16 nos dice, no presten atención a fábulas interminables, o sea, a cuentos y cosas así que van a empezarles a decir, no piensen, no se metan en ese tipo de fábulas. En Tito 1, del 14 al 15, nos dice que evitemos las discusiones acerca de la ley, que son vanas e inútiles, no nos van a llevar a cabo. Entonces evitemos discutir por este tipo de cosas. Y vámonos a 1 de Juan 3:21 al 22, y dice, queridos hermanos, si el corazón no os condena,
tenemos confianza delante de Dios. Y si recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Aquí primera de Juan 3, 21, 22, también otra confirmación de lo que llevamos aprendiendo. Santiago 1, 25. Vamos a ver cuál es la ley perfecta. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Okay. Seguimos. En Santiago también, él nos dice ahí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es contado como pecado. Jesús cumplió el sacrificio, ya está hecho el sacrificio, ya no son los sacrificios antiguos de la ley anterior, de las ordenanzas anteriores. Y vamos a Colosenses 2, del 2 al 8, todo ahí nos dice que pues, es una sombra de lo que venía de ser, lo que vendría de ser con nuestro Señor. En Colosenses 2 al 8 lo pueden leer. Jesús es el que nos abre el camino. En Filipenses 2, 17 y el 3, 3, nos dice que no confianza en la ley, o sea que la confianza no se debe poner en la ley. Todos estos versículos es para que los lean y vean la comprobación de lo que sería esta enseñanza. Y vamos aquí con otro en Juan 2:27. Pero la unción, con esta vamos a cerrar porque es en lo que realmente siempre les digo, que busquen, investiguen y se dejen guiar por el Espíritu Santo, porque teniéndolo Él los guía. ¿Okay? Entonces Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado y permanecer en Él. El Espíritu es el que nos enseña, no necesitamos de alguien más. Maestro solamente es uno y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Pues sin más ni más, les agradezco la atención por este video y muchísimas gracias y bendiciones. Hasta la próxima.